Bienvenidos a su programa La Fe al Aire. La conversión no es solo un cambio de creencias, es un cambio de vida. Es un proceso íntimo y espiritual que nos invita a replantear nuestras prioridades, reconciliar nuestro pasado y comprometernos con un nuevo propósito. No importa de dónde vengamos, la conversión es un llamado universal que toca el corazón de quien se encuentra con una verdad más grande. Unas pequeñas preguntas para nuestra audiencia. ¿Qué significa para ti la conversión? ¿Has vivido algún momento en tu vida que consideras un punto de inflexión espiritual? ¿Cómo crees que tu vida sería diferente si respondieras a un llamado de conversión? Ahora los invito para que nos dispongamos de la mejor manera para escuchar la palabra de Dios. Iniciamos este bello momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te agradecemos por la bendición de este día y por la oportunidad de congregarnos en tu presencia. Te pedimos que ilumines nuestra mente y corazón para que podamos escuchar tu voz en cada palabra y acción. Que tu amor y gracia nos acompañe en este encuentro. Guíanos hacia decisiones que reflejen tu voluntad y fortalezcan nuestra comunidad en la fe. Amén. Los invito para que nos dispongamos para escuchar muy atentamente las lecturas que la liturgia de la palabra nos propone para el día de hoy. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandamientos y decretos que yo les enseño para que, cumpliéndolos, vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de sus padres les va a dar. Miren, yo les enseño los mandatos y decretos, como me mandó el Señor, mi Dios, para que los cumplan en la tierra donde van a entrar para tomar posesión de ella. Obsérvenlos y cúmplanlos, pues esa es la sabiduría y la inteligencia de ustedes a los ojos de los pueblos, los cuales, cuando tengan noticia de todos estos mandatos, dirán: ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación. Porque ¿dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Y dónde hay otra nación tan grande que tenga unos mandatos y decretos tan justos como toda esta ley que yo les propongo hoy? Pero ten cuidado y guárdate bien de olvidar las cosas que han visto tus ojos y que no sea parte de tu corazón mientras vivas. Cuéntaselas a tus hijos y a tus nietos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Glorifica al Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos, la palabra de Dios hoy nos invita a que reflexionemos en la ley del Señor. Y precisamente la ley es un regalo de Dios. En la primera lectura se destaca la importancia de la ley.
como un regalo de Dios para el pueblo de Israel. Y precisamente, si la ley es un regalo que es don, que es gratuito. Y está en nuestra decisión, cuando nos dan un regalo, acogerlo o rechazarlo. En este caso es un regalo divino, es la palabra de Dios. La ley es una guía para la vida. La ley es la guía para la vida que nos enseña cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y precisamente, si nosotros queremos llevar una vida según Dios, si nosotros queremos vivir esa parte fundamental del ser humano, entre sus dimensiones está la dimensión espiritual, es ahí donde nosotros en la ley del Señor, que es regalo de Dios, que es guía para la vida, podremos descubrir la voluntad de Dios y lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. La ley es una expresión del amor de Dios. Y precisamente la ley es una expresión del amor de Dios para su pueblo, para cada uno de nosotros. Nos muestra cómo podemos amar y servir a Dios. Y precisamente, si nosotros vemos la ley del Señor, los mandamientos, el Evangelio, toda la doctrina que el Señor nos ha enseñado, si la vemos como una tabla de salvación, si la vemos como regalo de Dios que guía nuestra vida y que es expresión del amor de Dios, la acogeremos en nuestra vida, daremos fruto en abundancia y seremos personas que reflejaremos el amor, la presencia de Dios y seremos luz en medio del mundo. Y precisamente en el Evangelio Jesús nos dice: no he venido a abolir la ley, sino que vine a darle plenitud. Y precisamente en la persona de Cristo se manifiesta al Dios vivo y verdadero. Es en la persona de Jesús donde encontramos la razón, el fundamento de nuestra fe. Es a la luz de Cristo como podemos entender y conocer el Antiguo Testamento, todas las enseñanzas que se nos transmitieron en los profetas, en todos aquellos que habían sido ungidos por el Señor. Solo a la luz de Jesús podemos comprenderlo. Y es en Jesús donde nosotros podremos descubrir la plenitud también de nuestra vida y de nuestra fe. Porque Él es la plenitud de la ley. Jesús es la plenitud de la ley. Su enseñanza, su ejemplo, nos muestran cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y precisamente Jesús nos dice que todo el que lo escucha es como aquel hombre prudente y sabio que edifica su casa sobre la roca. Y es así como nosotros, si queremos que nuestra vida esté bien cimentada, si queremos que nuestra vida sea transformada, es en la persona de Jesús. En su mensaje manifiesta el querer, la voluntad, el amor y la misericordia de Dios. Y precisamente la ley es una preparación para el Evangelio. El Evangelio es la persona de Jesús. La persona de Jesús es la buena noticia de Dios para nosotros, porque nosotros necesitados de un Salvador, ese Salvador es Jesús. Y precisamente es ahí donde nosotros podremos descubrir cómo el amor, la misericordia de Dios viene a nuestro encuentro. Y precisamente descubramos en la palabra de Dios, en los mandamientos, en la enseñanza de Jesús, ese mensaje de amor que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. El Señor nos llama a una vida nueva, nos llama a dejar la vida del pecado y a acoger la vida de la gracia, a salir de la oscuridad y pasar a la luz. Y el Señor a cada uno de nosotros, por el sacramento del bautismo, nos ha hecho partícipes de la vida eterna, de la vida nueva. Nos ha hecho hijos en el Hijo. Precisamente esa es una gracia de haber escuchado la palabra de Dios, de ponerla en práctica y de hacer vida en nuestra vida el mensaje de Jesús. Profundizaremos un poco acerca de las formas de penitencia en la vida cristiana. La penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. La Escritura y los padres insisten sobre todo en tres formas: el ayuno, la oración
la limosna. Estas que expresan la conversión con relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación a los demás. Junto a la purificación radical operada por el bautismo o por el matrimonio, citan como medio de obtener el perdón de los pecados, los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo, las lágrimas de penitencia, la preocupación por la salvación del prójimo, la intercesión de los santos y la práctica de la caridad que cubre multitud de pecados. La conversión se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación, la atención a los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho, por el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, la corrección fraterna, la revisión de vida, el examen de conciencia, la dirección espiritual, la aceptación de los sufrimientos, el padecer, la persecución por causa de justicia, tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de la penitencia. Eucaristía y penitencia. La conversión y la penitencia diarias encuentran su fuente y su alimento en la Eucaristía, pues en ella se hace presente el sacrificio de Cristo que nos reconcilió con Dios. Por ella son alimentados y fortificados los que viven de la vida de Cristo. Es el antídoto que nos libera de nuestras faltas cotidianas y nos preserva de pecados mortales. La lectura de la Sagrada Escritura, la oración de la liturgia de las horas y del Padre Nuestro, todo acto sincero de culto o de piedad reaviva en nosotros el espíritu de conversión y de penitencia, también que contribuye al perdón de nuestros pecados. Los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año litúrgico, el tiempo de Cuaresma, cada viernes en memoria de la muerte del Señor, son momentos fuertes de la práctica penitencial de la Iglesia. Estos tiempos son particularmente apropiados para los ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, las peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna, la comunicación cristiana de bienes, o sea, obras caritativas y misioneras. El proceso de la conversión y de la penitencia fue escrito maravillosamente por Jesús en la parábola llamada del Hijo Pródigo, cuyo centro es el Padre misericordioso, la fascinación de una libertad ilusoria, el abandono de la casa paterna, la miseria extrema en la que el hijo se encuentra tras haber deparado su fortuna, la humillación profunda de verse obligado a presentar cerdos y peor aún, la de desear alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos, la reflexión sobre los bienes perdidos, el arrepentimiento y la decisión de declararse culpable ante su Padre, el camino del retorno, la acogida generosa del Padre, la alegría del Padre, rasgos propios del proceso de conversión, el mejor vestido, el anillo y el banquete de fiesta son símbolos de esta vida nueva, pura, digna, llena de alegría que es la vida del hombre que vuelve a Dios y al seno de su familia, que es la Iglesia. Solo el corazón de Cristo, que conoce las profundidades del amor de su Padre, pudo revelarnos el abismo de su misericordia de una manera tan llena de simplicidad y de belleza. Como reflexionábamos anteriormente, vemos que estos actos de penitencia buscan la conversión y el arrepentimiento de los pecados. Veremos algunas formas comunes donde nosotros podemos hacer ese propósito de penitencia, ese propósito de recogimiento, donde nosotros dejamos algo, pero con esto nos acercamos más a Dios. La confesión. Reconocer y confesar los pecados ante un sacerdote es fundamental. La confesión permite recibir el perdón y la orientación espiritual. Durante este tiempo de Cuaresma, estamos invitados a reconciliarnos con Dios, a hacer las paces con Él. El ayuno, la abstinencia de alimentos o ciertas actividades, especialmente en tiempos como la Cuaresma, es una forma de penitencia que nos ayuda a centrarnos en la espiritualidad. La oración. Dedicar tiempo a la oración incluye oraciones de arrepentimiento. Es esencial para el crecimiento espiritual y para cultivar una relación más profunda con Dios. La caridad, realizar actos generosos y de servicio hacia los demás, como ayudar a los necesitados. Esto también lo consideramos como una forma
de penitencia y conversión. Meditación y reflexión. Tomar un tiempo para reflexionar sobre la vida, las acciones y el impacto de los mismos pueden llevar a un cambio en el corazón. Renunciar al placer. Abstenerse de actividades que no son necesarias o que desvían la vida espiritual puede ser una forma de mostrar penitencia. Retiro espiritual. Participar en retiros puede ayudar a las personas a desconectarse de las distracciones y a enfocarse en la vida espiritual. Teniendo en cuenta lo que se acaba de decir, la penitencia en este tiempo cuaresmal es un llamado, es una preparación para la Pascua, es un llamado a reflexionar, a convertirnos y renovar nuestra relación con Dios. Como se decía anteriormente, en este viaje espiritual la penitencia tiene un papel fundamental. Es el acto que nos ayuda a reconocer nuestras faltas, a arrepentirnos sinceramente y emprender el camino de la reconciliación con el Señor. Hoy exploraremos qué significa la penitencia en este tiempo cuaresmal, cómo podemos vivirla y cómo transforma nuestras vidas. La cuaresma, que comienza el miércoles de ceniza, es un periodo de 40 días, inspirado en los 40 días de Jesús en el desierto. Es un tiempo, como ya lo dije anteriormente, un tiempo de oración, de ayuno y obras de caridad, pero también de penitencia. Durante este tiempo se nos invita a examinar nuestras vidas a la luz del Evangelio, reconocer nuestras fallas, que no es muy fácil, y buscar la misericordia divina. ¿Qué implica la penitencia? Se preguntaron ustedes, pero ¿qué implica la penitencia? Bien, pues implica las siguientes situaciones: reconocer nuestros pecados a través del examen de conciencia, como nos invitaban anteriormente. Identificamos las áreas donde hemos fallado a Dios y a nuestro prójimo. Arrepentirnos sinceramente es sentir verdadero pesar por nuestros pecados y desear con el corazón alejarnos de ellos. Confesarnos. El sacramento de la reconciliación es central en este proceso. Es un encuentro con la misericordia divina que nos renueva y nos fortalece. Hacer, obviamente y claramente, una preparación y una reparación. No basta con pedir perdón. La penitencia incluye actos concretos para reparar el daño causado, ya sea mediante oraciones, obras de caridad o acciones específicas hacia quienes hemos ofendido. Unos pequeños ejemplos de penitencia durante la cuaresma. En la comunidad, si hemos sido indiferentes al sufrimiento de los demás, podemos participar en actividades de caridad, como ayudar en un comedor comunitario, a donar alimentos o apoyar causas solidarias. En relación con Dios, si hemos descuidado nuestra vida de oración, un acto de penitencia podría ser rezar diariamente el rosario, leer un pasaje de la Biblia cada día o participar más activamente en la Sagrada Eucaristía durante este tiempo cuaresmal, en especial con nosotros mismos. Si hemos caído en actitudes egoístas o hábitos dañinos, podríamos comprometernos a ofrecer sacrificios específicos, como ayunar de redes sociales para dedicar más tiempo a la oración o a la meditación o incluso a la familia. Los frutos de la penitencia. ¿Cuáles son los frutos de la penitencia? La penitencia nos transforma desde dentro, nos da la oportunidad de dejar atrás aquello que nos aleja de Dios, fortalece nuestra fe y nos invita a vivir con mayor plenitud y esperanza. Al final, la penitencia no es una carga, sino un camino de amor y liberación que nos acerca a Cristo y a la alegría de la resurrección. Recordemos que un pecado, ¿qué es un pecado? ¿Qué se necesita para que algo sea pecado? Debe ser un acto libre, un acto consciente y un acto voluntario. Entonces, en conclusión, en esta cuaresma se nos invita a que hagamos la penitencia de un acto de amor, un acto a Dios, amor a Dios, a los demás y a nosotros mismos. Recordemos que cada pequeño sacrificio y cada paso hacia la reconciliación tiene un significado profundo. No estamos solos en este camino. Cristo nos acompaña. Reflexionemos unas pequeñas preguntas. ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan hoy esa renovación que solo la penitencia puede traer? Mis queridos oyentes, recordemos precisamente que la cuaresma nos permite estar en un ambiente totalmente diferente. No más los signos litúrgicos que nos presentan nos adentran a un misterio más grande. Esto nos prepara para poder vivir verdaderamente la Pascua. Es decir,
que si no vivimos verdaderamente la Cuaresma no podemos llegar a encontrarnos con Cristo resucitado en la Pascua. Esa alegría no va a nacer en nosotros. Ustedes dirán, cada Semana Santa la vivimos y pareciera que no pasará nada, pero es porque no la sabemos vivir. Es porque no dejamos que Jesús entre en nuestro corazón durante 40 días y no dejamos que su palabra interpele nuestra vida. A veces vamos a la Eucaristía y no tenemos esa conciencia cierta de que Jesús está ahí y de que Él es quien nos habla. Y pareciera que pasara de largo y que nosotros no prestemos ninguna atención. Los invito para que de manera especial en Cuaresma nos centremos en el misterio y nos convirtamos en verdaderos cristianos que queremos cambiar y transformar nuestra vida. Si durante toda nuestra vida, durante todas las Semanas Santas que hemos vivido, cambiáramos uno de nuestros defectos, al final de nuestra vida seríamos mejores personas, más virtuosas, acercadas cada día más a la santidad. Entonces, la conversión cristiana es un proceso que implica un cambio profundo en la vida de la persona. No es superficial, entra hasta el corazón del hombre, allí donde se encuentra con Dios, en el corazón, y lo cambia, lo transforma, lo hace ser nueva persona. Esto también tiene algunos elementos. La conversión no se da así como así, es un proceso que inicia el miércoles de ceniza y culmina el jueves en la mañana, del jueves santo en la mañana. Entonces, mis queridos oyentes, hay que tener primero que todo arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es el primer paso hacia la conversión cristiana. ¿Qué implica el arrepentimiento? Reconocer y lamentar los pecados y errores del pasado y estar dispuesto a cambiar de vida. En ese reconocimiento propio de la persona, se da cuenta el hombre de lo que está fallando, de lo que está haciendo mal. Es decir, reconoce sus realidades, sus dificultades. Una madre que no escucha a sus hijos, un padre que se emborracha todos los días y llega ebrio a su casa a formar pleito y pelea, un hijo desobediente que no presta mucha atención a sus papás y que aparte de eso se siente solo y abatido. Esas realidades concretas es la que debemos analizar en nuestra vida y cada uno. Por ejemplo, no falta aquel compañero de trabajo que nos hace sacar la ira, que nos hace poner furiosos frente a alguna realidad. Ahí es donde la conversión inicia, en ese reconocer. Y no solo es reconocer, sino saber que eso nos aleja de Cristo, que nos aleja de Él. Nos lamentamos por esas actitudes. El segundo elemento que quiero que reconozcamos es la fe. La fe es la respuesta a la llamada de Dios. Implica creer en Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador del mundo y confiar en Él para la salvación. La fe, además, es un don que Dios nos da. Es un don que recibimos de Él, porque hay cosas dentro de nuestra propia vida de la iglesia que no comprendemos. Inclusive nosotros también creemos que no somos capaces de afrontar este pecado que está presente en nuestras vidas. Pero es por la fe, por creer en Jesús, que así como Él resucitó, nosotros también seremos capaces de cambiar, de transformar nuestra vida, de ser diferentes personas y hombres, a ejemplo de Él mismo. Tercero, el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la base de la conversión cristiana. Implica leer, estudiar y lo más difícil de todo, aplicarla, pues es allí donde se encuentra ese quiebre en la vida. Pensemos nomás en cuántas Eucaristías hemos participado, cuántas veces hemos escuchado al sacerdote hablar de la palabra de Dios y de lo hermoso que es el amor de Dios, de lo bello y magnífico que es el perdón, de lo gratificante que es encontrarse con Dios y recibir su gracia. Ahora pensemos las veces en que hemos cumplido eso, y verá que contaditas con los dedos de las manos. Entonces, mis queridos oyentes, hay que no solo conocer y escuchar, hay que aplicarlo. Y ahí es lo más difícil, porque debemos convertirnos también en promotores del Evangelio, es decir, en transmisores del Evangelio, que envíen también a nosotros mensajes de salvación. Pero no simplemente con las palabras, porque las palabras a veces se quedan en el aire. Es necesario ser testimonio. Y ahí es donde la palabra de Dios tiene más fuerza, tiene más impulso. Cuarto elemento, renovación del espíritu. La conversión cristiana implica una renovación del espíritu, que se produce cuando se acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Esto implica un cambio en la forma de pensar, sentir y actuar. Cuando tenemos algún vicio, reconocemos que ese vicio no nos deja ser libres. ¿Por qué? Porque el vicio nos tiene atados a él. Por ejemplo, un hombre que es vicioso a la drogadicción, al alcohol, inclusivemente a la violencia,
o a otros pecados, entonces él siempre está en pro de ese pecado, mas no en pro de Jesús, porque el pecado es el que lo maneja, no lo deja actuar libremente, no le permite ser lo que él es. Cuando Jesús entra a la vida de esa persona, lo transforma y lo cambia, porque lo saca de ahí, porque lo aparta del pecado y lo lleva a la salvación. Quinto elemento también, el bautismo. El bautismo es un símbolo público de la conversión cristiana. Implica ser sumergido en agua o recibir el agua sobre la cabeza como un símbolo de la muerte y resurrección de Jesús. Y también sería bonito recordar precisamente nuestro propio bautismo, lo que significa para nosotros y el valor tan importante que tiene. Y es por eso que en la vigilia pascual nosotros también recordamos ese bautismo y volvemos a hacer también como a retomar otra vez nuestra fe, como tenemos las baterías bajas, estamos aplacados y agobiados, pero entonces también retomamos nuestra. Es una oportunidad este tiempo de Cuaresma para cambiar, para transformar nuestra vida, para dejar que Jesús entre en nuestro corazón, interpele nuestra realidad, nos cambie y nos transforme. Y sobre todo es una oportunidad muy bella para amar, para ser mejores cristianos y para vivir como Cristo quiere que vivamos, anunciando su evangelio y siendo testimonio de amor. Bien, nos unimos ahora a la oración del jubileo. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Agradecemos a toda la audiencia que estuvo en todo el programa. Dios los bendiga.